Otra de las características de los tiempos de Noé era lo que yo he llamado el Dios de la música. Fíjate que la música era más importante que Dios en los tiempos de Noé. Vamos a meternos ahí, vamos a estudiar Génesis 4:21. Vamos allí, Génesis 4, versículo 21. Entonces el divorcio, señal de los días de Noé. La música, el auge de la música que se convirtió en un dios. Génesis 4:21 dice así: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mira, todos sabemos que Dios es el creador de la música. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Ok. Y en su creación angelical se distinguió un ángel que era netamente musical. Así como Gabriel es el ángel netamente mensajero, siempre que hubo un mensaje ahí estaba Gabriel. Así como hay un ángel llamado Miguel que es netamente el guerrero, también hay un ángel en la creación angelical. Todo esto lo sabemos nosotros. También hay un ángel netamente musical. Ezequiel 28, versículo 13, ahí nos narra acerca de la creación de este ángel musical. Ezequiel 28, 13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Quiero que noten cómo era su vestidura, hermosa, preciosa, tenía incrustaciones de piedras preciosas en toda su vestidura. Pero se distingue lo siguiente: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos aquí cómo fue creado este ángel, este querubín protector. En Isaías 14:11 da otro rasgo de qué clase de instrumentos tenía en sí mismos las vestiduras de este ángel. Y aquí habla, ya después de que Satanás se rebeló allá en los lugares celestiales, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Si ponemos atención, vemos en estos dos versículos de Ezequiel y de Isaías tres tipos de instrumentos. Vemos tamboriles, vemos flautas y vemos arpas. Bien, los tamboriles representan todos los instrumentos de percusión, habidos y por haber. Las flautas representan todos los instrumentos habidos y por haber de viento. Las arpas representan todos los instrumentos musicales de cuerdas. Bien, si ustedes notan, estos tres tipos de instrumentos componen todo lo que es una orquesta sinfónica. Hay percusiones, hay vientos y hay cuerdas. Y aquello es un sonido espectacular. ¿Cuántos han oído alguna sinfónica? Es maravilloso. Hace poco estaba oyendo la sinfonía de Händel, el Aleluya de Händel. Es espectacular. La música, hermanos, es un regalo de Dios. Pero el ángel musical la ha torcido. Ese es el problema con este asunto de la música. Entonces, es importante notar el por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico en la tierra. Fue el primer músico en la tierra. Y si la Biblia lo menciona, así como menciona que Lamec tuvo dos mujeres, así como menciona que Caín mató a su hermano, etcétera, etcétera, es importante notar esto. ¿Por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico aquí en la tierra? En primer lugar, Jubal su nombre significa arroyo que fluye.
Eso significa Jubal, arroyo que fluye. Y si tú entiendes esto, la música es como, la música empieza de menos a más. Hay un crescendo que le llaman. Hay un fluir. Corre, la música corre, 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 corre. Empieza y corre y corre. Y es muy interesante que le hayan puesto Jubal, arroyo que fluye. Bien, en los tiempos de Noé, lo que hubo fue una explosión de la música, pero con una característica, que la música de Jubal no fluía hacia Dios. Así como la ofrenda de Caín no fue aceptable ante Dios, así como la bigamia de Lamec no era aceptable delante de Dios, tampoco la música de Jubal fue aceptada por Dios. Era una música que no fluía hacia Dios. Esa música que Jubal estaba produciendo y componiendo solamente era para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Hablamos de eso en la mañana. Es que la música, hermanos, ¿quién no canta? El mundo se despierta, se acuesta con música, 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 música. ¿No es cierto? El ser humano también somos musicales por excelencia. ¿A qué ser humano no le gusta la música? En todas las culturas hay expresiones musicales de todo tipo. Entonces, vemos aquí un crecimiento en la música, pero no era una música para glorificar a Dios, sino era una música para acompañar su comer y beber, sus fiestas. ¿Cómo utiliza el mundo la música? Simple y sencillamente para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Saben que hubo dos Enocs? La Biblia nos habla de que hubo dos Enocs. Hubo un Enoc, hijo de Caín, y hubo otro Enoc, hijo de Jared. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Génesis 4:17. Dos Enoc hubo. Esto es muy interesante. Escudriñando descubrí esto. A veces hay tanto que buscar y escudriñar. Descubrí algo bien interesante. Mira, en primer lugar, Enoc significa consagrado. Eso significa el nombre Enoc, consagrado. Ahora veamos. Génesis 4:17. ¿Ya lo tiene? Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así llamaba, Enoc. Dice. Fíjense qué interesante. Caín tiene un hijo y le llama consagrado. En Génesis 5:18 vemos al otro Enoc, hijo de Jared, de la línea de Set. De esa misma línea del rey David, de los hijos de Dios. Dice Génesis 5:18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que ha vivido más años aquí en esta tierra. Entonces, fíjate, Caín tuvo un hijo y le puso consagrado. Jared tuvo un hijo que fue el padre de Matusalén y le puso consagrado. Y aquí hay una diferencia, fíjate, los dos eran consagrados. En la mañana lo vimos. Gente que profesa fe, creer en Dios, pero no están lavados con la sangre de Cristo. Cristianismo sin sangre se llamó esa enseñanza. Bien, entonces aquí vemos lo siguiente. Enoc, el hijo de Caín, estaba consagrado, pero no a Dios. Estaba consagrado al mundo y a los placeres del mundo. Su música fue sensual, simple y sencillamente para acompañar y sobrellevar y satisfacer los deseos de la carne. Pero el otro Enoc, el hijo de Jared,
ese estaba consagrado a Dios. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. Los dos se llamaban igual. Los dos se llamaban consagrados. Pero uno fue consagrado, repito, a los placeres del mundo y el otro consagrado a Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:1. Esta es una exhortación al pastor de la iglesia en Sardis, que parece ser como que su mensaje lo había diluido. Su mensaje no producía la vida como hoy se estila predicar el evangelio, diluyéndolo. Este versículo está tremendo. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ustedes saben que el ángel se refiere al pastor, porque los ángeles no pastorean, entonces se refiere al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Sardis, escuchen, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces esos dos Enocs eran muy distintos. Vamos a ponerle cristianos. Los dos se llamaban cristianos. Vamos a ponerle así ahora. ¿Cuánta gente se llama cristiana? Está metida en las iglesias y están consagrados al mundo, a simplemente satisfacer sus sentidos naturales. Y les encanta ese evangelio sensual que nada más les satisface sus sentidos de ver, de tocar, de sentir. Pero hay otra línea, la del otro Enoc, consagrado a Dios. Ese caminó todos los días con Dios. Miró la corrupción alrededor y dijo, no, yo camino con Dios. Mi canto, mi música, mi ser, lo que yo pueda hacer, todo está consagrado a Dios. ¿Qué no dice Pablo a los romanos? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los cristianos somos llamados a ser santos, exclusivos, consagrados. ¿Para quién? Para Dios. No podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, hermanos. Necesitamos definirnos. Muchos están así con un pie en Cristo y otro en el mundo. No se puede, es imposible. Sin embargo, así están viviendo. Entonces vemos claramente aquí que sigue otra vez la línea de los dos linajes. Vamos a ver el linaje de Jubal, volviendo al músico ¿no? Fíjese, pues cuando empecé a investigar todo esto, me encontré con un grupo cristiano que se llama Jubal. Qué increíble, ¿no? Nada más porque fue el primero que tocó la flauta y el arpa. ¡Ay, gloria a Dios! Pero vean lo que dice. Vamos a ver el linaje de Jubal. Vamos otra vez al Génesis 4, versículo 17. Vamos a retomarlo. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, el consagrado al mundo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. O sea, Las Vegas, Nevada, pues, para que me entiendan. Y a Enoc, el hijo de Caín, le nació Irad. Irad significa fugitivo. Imagínate ponerle a tu hijo fugitivo. O sea, un escondidizo. ¿De qué se escondía? No quería saber nada de Dios. Así se llamaba, así le puso a su hijo. Irad, fugitivo. E Irad, dice, engendró a Meujael. Y Meujael significa golpear. Imagínate ponerle a tu hijo golpeador. Increíble. Así le puso, golpeador, pero la palabra hebrea también significa golpeador, pero a la vez golpeado por Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Te imaginas un hombre
un niño y ponerle ese nombre. Golpeador, violento. ¿Cómo es la gente en el mundo, hermanos? Es violenta. Ayer aquí sucedió en la ciudad una tragedia. Unos malandrines estaban enfrente de una casa y sacaron unos spray de esos de pintura y empezaron a grafitear la pared de una casa que acaba de pintar un señor de 45 años aproximadamente. Y entonces él los vio por la ventana y salió: oigan, dice, por favor, dice, no hagan eso. ¿Saben qué hicieron? Lo golpearon hasta matarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos? Sigue la línea. Esos son hijos de este. Y Mehujael engendró a Metusael. Aquí dice el diccionario que es un significado incierto, no se sabe. Pero Metusael engendró a Lamec. ¿Quién fue Lamec? El primer bígamo. Pero fíjate, este Lamec, que fue engendrado por Metusael, el nombre Lamec significa, fíjate lo que significa, joven fuerte, joven fuerte. Y este nombre, según la raíz arábiga, dice el diccionario, habla de una fortaleza por la confianza que se tiene en uno mismo, no una confianza en Dios. Entonces aquí nos habla que este Lamec era un hombre autosuficiente y soberbio, se creía fuerte, dueño del mundo y de todo. Había una confianza en sí mismo, no en Dios. Se sentía fuerte, sólido. Pues ese Lamec, versículo 19, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. ¿Sabes qué significa Ada? Placer o belleza. Entonces como que la vio y dijo: este es nomás para el placer. Fíjate qué interesante, ¿no? Su belleza, me cautivó. Pero luego dice que tomó el nombre de la otra que se llamaba Sila. ¿Sabes qué significa Sila? Significa sombra, significa oscuridad. Como la amante que siempre está oscura, en la oscuridad, escondida. Qué increíble, ¿no? Es increíble. La Biblia es increíble, hermanos, en los detalles que nos da. Entonces, por un lado, dice: voy a casar con esta para el placer, su belleza me encanta, pero la otra la voy a tener en la sombra, en la oscuridad. Increíble, ¿no? ¿A qué le suena eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal. Fíjate, Jabal significa el que se desliza, el que se resbala, cada resbalón. Imagínate ponerle a tu hijo el que se resbala. Y todo es una resbaladera en el mundo, hermanos. ¿No es cierto? Todo el problema de los seres humanos es de conducta. ¿Por qué? Porque erramos el blanco, erramos el blanco. Pero continuemos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate, aquí se originó la cría del ganado. Fue el primer ganadero en la Biblia. Vemos el versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí aparece ya Jubal. ¿Ven? De la descendencia de Caín. Jubal, recordemos, significa arroyo que corre, arroyo que fluye. Y luego dice el texto: el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando dice fue el padre, es que en él se originó. Los músicos aquí en la tierra. Ahora, ¿de dónde viene Jubal? De Caín. ¿Cómo era su música?